Bienvenidos y bienvenidas a su programa Cuido mi Fe, les habla el Padre Fernando. A todos nuestros hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan aquí en el norte de Utah. Esto es Cache Valley. Y la parroquia Santo Tomás de Aquino que se encuentra en Hyde Park. Y para aquellos que quizás nos logren escuchar algún momento por internet, pues bienvenidos. Si nos sigue usted en nuestro canal de YouTube, Cuido mi Fe, o en Facebook, que Dios les bendiga. Gracias por su sintonía y seguimos aquí profundizando y meditando sobre aspectos básicos de nuestra fe, de nuestra iglesia, de nuestra relación con Dios, que esperamos que sea de mucha ayuda para ustedes. Les habla el Padre Fernando Velasco y ahora queremos retomar de nuevo el tema que nos quedó pendiente de nuestro último programa, y estábamos hablando del tercer mandamiento de Dios, que tenía una base en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, versículo 9 del 9 al 11, donde dice: 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el día séptimo es el día de descanso para el Señor tu Dios. Estábamos reflexionando sobre lo importante que significa el domingo, que es santificarnos y santificar el día del Señor. Y decíamos que el domingo no puede ser utilizado para pecar, sino para santificarlo. Es el día del descanso, no el día únicamente para divertirnos. Y lo santificamos asistiendo a la Eucaristía, que es tomar el cuerpo de Cristo y a beber la sangre de Cristo en la Santa Eucaristía. Esto es, para todos los que hemos sido bautizados cristianos, esta es nuestra obligación, porque el Señor nos ha dejado este precepto. Ahora, hacíamos referencia a que fuera del domingo hay otros días en que nuestra Santa Madre Iglesia, como toda mamá, tiene autoridad sobre sus hijos, como todo papá tiene autoridad para sus hijos, y ponerles algunas reglas para su propio bien. Como una mamá o un papá dice: en esta casa vamos a respetarnos y a saludarnos, a levantarnos, o la regla es cada uno lava sus platos, o algunos sirven la mesa, algunos limpian algo, o en esta casa se tiene que venir antes de las 9 de la noche. Ponemos reglas, porque quien tiene la autoridad es el papá, la mamá, y eso sirve para el buen funcionamiento de la familia. También nuestra iglesia es una mamá. Nuestra iglesia tiene autoridad dada por Jesucristo. Hay gente que dice: ¿dónde está esto en la Biblia? Se les olvida que Jesucristo le dio autoridad a la iglesia para, obviamente, guiar a sus hijos. ¿Recuerda usted, hermano, hermana, cuando Jesús le dice al primer papa de la iglesia, que es Pedro, al primer vicario de Cristo, le dice: Pedro, tú eres una piedra y sobre esta piedra edifico mi iglesia? Bueno, a muchos no nos gusta este pasaje de la Biblia porque dice mi iglesia y se refiere a una sola iglesia. Y a muchos no les gusta pues porque el Señor está hablando de una sola comunidad, no de un montón de gente peleada por aquí, por allá. En el nombre de Cristo, unos se descalifican contra otros, que este es mejor, que aquel es peor, etc. Se nos olvida que es una intención exclusiva de Jesús cuando dice mi iglesia. Por lo tanto, pregúntese cuál es la verdadera iglesia de Cristo. No la que una persona dice: esta es la verdadera iglesia porque yo la voy a reformar, esta va a ser una iglesia de alegría, aquí vamos a tener la verdadera palabra de Dios, la Biblia, etc. Y vamos a tener música y hacer y lo otro. Hermano, eso es pura decoración externa. Nos hemos olvidado de lo esencial, la verdad, la intención de Jesús. Jesús le dice a Pedro: sobre ti. Y donde esté Pedro o el sucesor de Pedro, esa es la iglesia que hemos de seguir. Aunque a veces no nos gusta porque no nos sentimos cómodos, etc. Bueno, pero ese es otro tema. El punto es que el Señor le dijo a Pedro y le dio autoridad, y luego le dice, eso está en Mateo capítulo 16, luego puede seguir el capítulo 18. Luego le dice: los poderes del infierno no la van a poder destruir. Los poderes del infierno son todo tipo de maldad, todo tipo de pecado.
Y usted puede decir, como dice algunas personas, no, en la iglesia católica hay muchos abusadores, que los curas son aquí, que abusan allá. Todo tipo de pecado, sea quien sea, de asesino, de gobierno, de cura, de obispo, de papa, todos esas fuerzas que son malas, no son las que Cristo va a asegurar que la van a destruir. Dice, ningún poder maligno, los poderes del infierno, todo lo malo no podrán destruirla. Así que no se esté achicopalando, haciéndose de aquí y de allá, que no se siente bien. Recuerde, la palabra de Jesús es esa, no podrán destruirla. ¿Por qué? Porque la iglesia es Dios, es Cristo quien la sostiene. Bueno, allí le dice, además de eso, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿el cielo tiene unas llaves para entrar? Claro que no. Entonces, ¿qué significa darle llaves del reino de los cielos? Cuando viene una autoridad a mi país, llega alguien a la ciudad y dice, el alcalde le dio las llaves de la ciudad a este fulano, porque es una persona importante. ¿Qué quiere decir? Le da autoridad, le da acceso, es bienvenido. Las llaves sirven para eso, ¿no? Para acceder. Le dice, a ti te doy las llaves del cielo, es decir, a la iglesia, a Pedro. Y lo que ates, queda atado, y lo que desates, queda desatado. ¿Qué significa eso? Autoridad. No es la autoridad que nosotros nos damos solo. Dice, yo tengo la autoridad porque Dios me manda y voy a hacer una nueva iglesia. ¿Cuántas capillas no tenemos aquí en Cache Valley? Tenemos demasiadas capillas y sectas, porque cada uno se ha dado una autoridad que no se la dio Dios. Dice, a mí la Biblia me dice que yo lo haga. Entonces tenemos muchas capillas, muchas sectas, muchos grupos religiosos. Y claro, está bien desde el punto de vista comercial. Sí, cada uno puede hacer su propia empresa, su propio grupo y hacer una competencia, es decir, donde te sientas mejor, ahí ve. Y en este país, la Constitución respeta la libertad religiosa, pero como una norma de convivencia social, para que no haya injusticias que nos impongan una religión. Pero luego está la conciencia, la razón, para que uno busque la verdad. Entonces ahí se dice, hay libertad religiosa, que nadie está obligado a tener una religión o a no tener una religión, a practicarla o a no practicarla. Esto me lo recuerdo porque estoy estudiando para mi examen de ciudadanía. El punto aquí es entonces la iglesia donde está Pedro, allí está Jesús y esa es la verdadera iglesia. Y el sucesor de Pedro ha tenido 265 sucesores a lo largo de 2000 años, así que usted mismo ya puede hacer una pequeña investigación, haga un Google y se dará cuenta que no estoy mintiendo. Y en cambio, otros grupos donde son iglesias fundadas por hombres, sabemos que están seguidas, ¿verdad? No por Cristo, sino por hombres. Y si usted hace una pequeña investigación en 4 o 5 años o 100 años para atrás, ya no tienen más historia para atrás. La iglesia católica llega hasta Pedro, etc. Entonces, también la iglesia como una madre tiene autoridad para decirnos, hey, hijos míos, hay otros días importantes que debemos meditar porque son bien importantes para nuestra fe. Y por eso le llama días de precepto, días de obligación. Por ejemplo, además podría ser como el día 1 de enero es el día dedicado a la Virgen Madre de Dios. Y para los cristianos es importante considerar ese punto, la Virgen como la Madre de Dios, una fiesta a celebrar, porque sin el sí de la Virgen jamás habríamos tenido nosotros la llegada de Jesucristo. O, por ejemplo, el 8 de diciembre. El 8 de diciembre es la Inmaculada Concepción de la Virgen María, otra fiesta dedicada a la Virgen María. Es que la Virgen María no la podemos separar de Cristo y algunos, ay, cómo les duele hablar de la Virgen, y algunos cómo les da rabia, como al diablo le da rabia a la Virgen, ¿no? Parecen que están poseídos por el diablo cuando se habla de la Virgen María, porque así hizo Satanás, ¿no? Odia a la Virgen María, porque es a través del sí de María y la fidelidad de María que nos viene el gran fruto, que es Cristo, el Salvador. Por lo tanto, estas son dos realidades inseparables. Y la Inmaculada Concepción de María significa que ella fue nacida sin pecado porque se convertiría en la Madre de Dios.
Imagínese que Dios tuviera que elegir, ¿no? Entre una... Podemos pensar lo peor, ¿no? No sé, una imagen puede ser un poco boba, ¿no? Podemos imaginarnos que Dios tenga que revestirse siendo algo tan puro, un traje tan blanco. ¿Han visto ustedes esas personas que van bien trajeadas y de repente las metemos en un lugar de muchos enfermitos, donde muchos niños con las manos sucias, y va a salir esa persona con todo embarrado, ¿no? Y dirá, no, aquí no me meto. Pues bueno, Jesús y Dios se escogieron una madre para tomar no un traje externo, sino tomar el cuerpo, su humanidad de la persona más pura. Por eso Dios la preparó así, y eso es la Inmaculada Concepción. Esa es nacida sin pecado. Usted y yo, todos los mortales, nacimos con pecado, porque todos nos morimos, todos nos enfermamos, todos somos niños, luego jóvenes, luego adultos, y nos hacemos viejos y nos morimos. O sea, esa es una consecuencia lógica del pecado original. Pero la Virgen María no, es Inmaculada Concepción y no se muere. O sea, ella su cuerpo no se corrompió. Eso no está en la Biblia. No lo ande buscando en la Biblia con aquellos que dicen, no, es que no está en la Biblia, entonces no es verdad. Hermano, eso es de sentido común, es lógico. ¿Acaso usted muchas veces no hace razonamientos lógicos? ¿Y solo porque son razonamientos lógicos no son verdaderos? ¿Ah? Claro, todo el tiempo estamos haciendo ese tipo de razonamientos, todos. Dios no tiene por qué escribirlo todo. ¿Se imagina si Dios tuviera que escribir todo? No, pues no cabería en el mundo los libros para escribir todo lo que Dios nos quiere decir. Para eso nos dejó la inteligencia, para pensar un poquito, y usted es inteligente, por lo tanto, no sea un radical o un fanático o un cerrado de inteligencia en las cosas que son buenas. La Virgen María es inmaculada y nace sin pecado porque iba a ser la Madre de Dios, y por eso es el precepto del 8 de diciembre. Y así Dios toma carne de ella, se encarna en ella y obtiene una carne pura para su vida. Y María pues es concebida sin pecado original como un privilegio, ya que iba a ser la Madre de Dios. Eso es un precepto. Otro precepto que nos obliga a asistir a la misa, a santificar el día, es el Navidad, 25 de diciembre. ¿Qué celebramos? El nacimiento del Hijo de Dios. Es decir, ¿de quién nace? De una mujer, de María. Otra vez estos van relacionados. Y así hay otras fiestas como el Corpus Christi, el día en que celebramos la Eucaristía. Es decir, hay que estar ahí para hacer la procesión, hacer la adoración, para reconocer que Cristo está en la Santa Hostia consagrada. Así es que el tercer mandamiento nos pide santificar las fiestas, el domingo, la fiesta de guardar, la fiesta de precepto. Por lo tanto, usted, querido hermano, querida amiga, querido amigo, no se sienta mal por algunas cosas quizás que yo haya decidido y le haya dicho y le haga sentir un poco incómodo. Sabe, a veces la verdad duele, pero cuando la aceptamos nos libera. Dele un poquito de espacio a su mente, a su corazón, y trate de reflexionar. No lo digo para hacerle sentir mal, sino para que encuentre la paz y la salvación. Muchas gracias por su sintonía. Seguiremos meditando en nuestros próximos programas siempre los mandamientos de la ley de Dios, y luego seguiremos con los sacramentos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre ustedes, sobre sus familias, sobre sus seres queridos. Y recuerde, Cuido mi Fe, todos los viernes a las 10 de la mañana y los domingos a las 5 de la tarde. Escúchenlo, y que Dios le bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. My heart, Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Sin runs deep, your grace is warm, where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free.
When I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay.